¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por haber llegado a este punto de encuentro. Hoy nos convoca un hito clave. Se cumplen los primeros 3 meses de la administración del presidente José Antonio Kast. Un arranque de gobierno vertiginoso que ya registra el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia. Una intensa agenda de seguridad en las fronteras del norte y el enorme desafío de gobernar sin mayorías en el Congreso Nacional. Para desmenuzar las cifras, los aciertos, los nudos críticos y las proyecciones de este escenario político, nos acompaña hoy día Leslie Briceño. Ella es magíster en Ciencia Política y Gobierno, docente de la Facultad de Gobierno y Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muchas gracias, muy bien. Sí, ahí ya hay hartos temas que conversar, 3 meses de este gobierno y que la verdad para algunos analistas podríamos decir que han pasado casi como 3 años porque ocurrido muchísimas cosas en estos 3 meses. Claro que sí, pero resulta que, a ver, hay distintos grados de opinión, ¿no es cierto? Por una parte hay una acusación constitucional ahí con un exministro del tema de Hacienda. Por otro lado, el presidente José Antonio Kast, con motivo del tema de la toma del Morro de Arica, viajó a la región, donde firmó 2 proyectos para endurecer el control migratorio que se presentarán en los próximos días. ¿Cómo se explica políticamente que a los 69 días de asumir el gobierno haya tenido que reestructurar su gabinete, sobre todo el comité político, con la salida de las ministras clave? A ver, yo creo que ahí estaba pagando el error del casting. Voy a utilizar un lenguaje bastante coloquial para que también la gente nos pueda entender. Eh, Cuando el presidente José Antonio Kast, cuando siendo presidente electo el 20 de enero de este año, presentó quién iba a ser su gabinete, la verdad, muchos señalaron de que la ministra, por ejemplo, la ex ministra de Seguridad ya, Trinidad Steiner, era la carta oculta finalmente, porque no se había filtrado su nombre, según lo que después se logró saber, fue que se había conversado las últimas 48 horas con ella, y ahí se cuestionó también o se miró con bastante preocupación de que ella viniera desde el mundo de la fiscalía. Algunos lo alabaron, otros lo criticaron. También lo mismo que con Mara Sedini, que fueron las dos piezas finalmente, o las dos personas que salen del gabinete. Mara Sedini también tuvo un rol bastante importante durante la campaña y también durante las primeras semanas post proceso electoral, del triunfo electoral. Y uno podría decir, la estaban probando para este cargo de vocera. Eh, y claro, también con bastante ruido, o sea, de hecho también se cuestionó muchísimo la forma en que ella realizaba su vocería y nos encontramos finalmente con que, por eso yo digo fue el error del casting, porque nos encontramos con que finalmente, o podríamos decir, de que la falta de experiencia política es la que le jugó en contra a ambas ministras. La falta de la experiencia de la negociación política específicamente, que la tiene el ministro Alvarado, que la tiene el ministro García Ruminot y que últimamente la ha estado demostrando muy bien el ministro Raúl, quien asume finalmente el Ministerio de Seguridad. Y la ha hecho con acciones muy concretas. O sea, una de las primeras cosas que hizo fue reunirse con Luis Cordero para poder conversar largo y tendido. No fue una visita o una reunión protocolar, sino que fue juntarse largo y tendido con el exministro para poder conocer el estado del Ministerio de Seguridad, recordando que es un ministerio que está recién iniciando, por lo tanto hay toda una institucionalidad que faltaba, pero claramente la salida de ambas ministras, y ya para ir cerrando y poder conversar de otros temas, nos mostró una falta de prolijidad por parte del Ejecutivo al nombrar dos ministras que no tenían experiencia en términos políticos. Mucha experiencia en otros ámbitos, pero le faltaba la experiencia política y quizás lo más complejo de la ministra Steiner, que no fue lo que finalmente gatilla su salida, es esta visita que ya realiza, donde se presenta ante el Congreso, donde ella señala que no hay un plan de seguridad, cosa que la ciudadanía le iba a cobrar, porque el presidente José Antonio Kast llega al gobierno diciendo que nosotros vamos a hacer las cosas distintas en seguridad. Y eso ya fue, por decirlo de alguna forma, la gota que rebalsa el vaso y que finalmente le cuesta el puesto.
Claro que sí. Oye, estas desprolijidades, como le llamaste tú recién, se han visto también en otro tipo de temas. A ver, ¿qué pasa con la expectativa versus la realidad? Porque en general la expectativa era muy alta, ¿no? Con estos 90 primeros días. Hoy día ya no es tanto, ya pasaron los 90 días, en realidad muy poquito, pero ¿se ha fijado el tema de la luna de miel terminó? La luna de miel terminó hace rato. O sea, la luna de miel terminó más o menos a las 2 semanas y terminó con esta situación que nos ha afectado a todos, que fue lo del MEPCO y que apunta al aumento y lo que fue el aumento en el precio de los combustibles. Claro. Ahí es cuando se acaba la luna de miel y es muy poco probable que se pueda volver a recuperar una situación más bien, entre comillas, idílica. ¿Y por qué se acaba la luna de miel? Porque el gobierno, el ejecutivo tomó una decisión. De hecho, el presidente lo ha señalado también varias veces, diciendo, si nosotros queremos hacer las cosas bien o la popularidad, preferimos hacer las cosas bien por sobre la popularidad, pero la popularidad es importante también. Y Claro. cuando hablamos del fin de la luna de miel es cuando se cruza entre los niveles de aprobación y de desaprobación a la gestión. Y hoy día nos encontramos con que hay mucha más gente que, independiente de la encuesta que revisemos, hay mucha más gente que desaprueba el accionar del gobierno versus las personas que lo aprueban. Y ahí, claro, la luna de miel se acabó a las 2 semanas y media, casi, bueno, dentro del primer mes se acabó. Y claramente tiene que ver con esto, porque con lo del MEPCO y el alza de los combustibles, además, que lo anunció el ministro de Hacienda. En diferentes programas dijo, bueno, vamos a revisar esto, y ahí empezaron los primeros ruidos. Y claro, acabarlo con la luna de miel tan rápido cuando en general bueno, no vamos a decir que es el primer gobierno que se le acaba la luna de miel tan rápido. Al presidente Gabriel Boric se le acabó también como a las 3, 4 semanas. Pero uno esperaría que las lunas de miel duraran estos 90 días o estos 100 días que también hemos hablado como eran antaño. Eh, y por antaño no me estoy refiriendo a hace 50 años atrás, me estoy refiriendo efectivamente hace 15 años atrás, Claro. cuando los presidentes podían tener una cantidad de tiempo, aproximadamente 3 meses, donde se podía disfrutar de una alta popularidad, y que es importante para poder desarrollar el proyecto político que se trae. Claro. Y acá nos encontramos con que esta situación que se le ha presentado al gobierno de problemas en la narrativa, en cómo yo voy construyendo la narrativa, no solamente se dio con el MEPCO, que generó el fin de la luna de miel, sino que se ha dado también pensando en lo que es la mega reforma, el tema del plan de seguridad, estas desprolijidades que yo decía, el plan de seguridad. Pensemos incluso también lo que ha ocurrido con el tema del CAE, por ejemplo, que estos últimos días hemos estado escuchando con bastante preocupación para algunos sectores cómo se están dando los embargos de las cuentas corrientes de algunas personas. Entonces, y la comunicación viene a ser un problema constante en este gobierno. Incluso también lo que fue esta frase que utiliza el presidente en torno a los migrantes, ya que firmó estos proyectos de ley para endurecer finalmente el tema de la migración irregular en nuestro país, como él señalaba durante siendo candidato que iban a expulsar migrantes, y hoy día, después, dijo, no, esto es utilizó la palabra metáfora, una hipérbole, etcétera. Independiente de la figura lingüística que haya utilizado, también ahí hay un problema de comunicación. Entonces, el gobierno cae en estas desprolijidades constantemente, y ahí hay algo que tiene que trabajar. Perfecto. Oye, estas desprolijidades que han habido en las comunicaciones, de repente a lo mejor demasiado sinceras, ¿no? En su momento, pero la gente no quiere escuchar esas cosas, se han tratado de arreglar de alguna manera o desarreglar con un tema fuerte en seguridad. ¿No? Por una parte, el ministro Arrau llegó ahí como arrasando un poco y que creo que era lo que la gente esperaba desde un comienzo, Sí, ¿no es cierto? Por sí. otro lado, el tema de la inmigración, no se sabe mucho, bueno, eso ya no es tema de gobierno, en realidad es tema de las comunicaciones. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los avances de la famosa zanja que partió con gran esfuerzo, con gran fuerza, ¿no? Al principio, en el norte.
Por otro lado, aparece una lista de vándalos en la que se van a hacer una serie de, de, eh, de, de, ¿cómo decirle? Como De eh, sanciones, de finalmente. sanciones, exactamente. Y por otro lado también está el tema del CAE, en que ahí unos dicen que sí, la Corte Suprema dice que no en otro, por otro lado la Contraloría dice que no al lugar. Hay como un poco, me da la sensación, no sé si tú lo corroboras, como poca intercomunicación entre los organismos. Hay un problema efectivamente de comunicación. El gobierno, por eso, en la construcción de esta narrativa ha sido desprolijo también. Claro, el gobierno de José Antonio Kast llega con un discurso súper claro de que hay una crisis, hay una emergencia, y esta idea de que él instala del gobierno de emergencia, él la instaló durante toda la campaña. Nosotros tenemos que implementar un gobierno de emergencia porque hay una crisis en temas de seguridad, ¿ya? Y su gobierno apuntaba, y su programa de gobierno apuntaba principalmente a temas de seguridad, que, como tú muy bien señalabas, el primer fin de semana, después de haber jurado, de haber asumido la presidencia, el presidente se desplegó y fue al norte, se hizo un acto bastante importante en torno a este inicio de esta zanja. Sin embargo, no sabemos mucho cómo ha ido avanzando esa zanja. Hay algunos que señalan de que lleva un porcentaje muy acotado de avance, otros señalan también de que se ha ido cubriendo con el mismo viento de la zona que se cubre de tierra, y también incluso se hizo noticias algún par de semanas atrás porque hubo un intento de robo de una retroexcavadora. Entonces, claro, uno dice, a ver, si estoy preparando una zanja y estoy cuidando la frontera, ¿cómo viene alguien y me roba una retroexcavadora o trata de robarse una retroexcavadora? Que, a ver, no vamos a decir que es algo pequeño, no es algo que pasa desapercibido, no es que hoy dejé mi mochila ahí y la mochila no está. No, una retroexcavadora es un equipo gigante y que obviamente uno se dice, bueno, esto se supone que si lo estoy usando para la zanja lo tengo que tener ultra protegido. Pero y por eso hay poca certeza de lo que está pasando en eso. Claro, se ha puesto énfasis, especialmente después del 1 de junio del discurso presidencial, se ha puesto énfasis en algunas medidas asociadas a la seguridad. El discurso del presidente apuntó a eso. ¿Qué es lo interesante, a mi juicio? De que nosotros debíamos haber escuchado eso mismo. Si yo vengo, José Antonio Kast aparece, no aparece en la política de la nada, pero como figura de este partido republicano, como emerge como nueva figura política con este discurso en 2016. Y si bien los temas de seguridad han cambiado, era parte de su discurso constante. Y si yo en 10 años he estado discutiendo y he estado diciendo, oye, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad, el tema de la migración, a mí me habría gustado, y yo creo que a muchos también le habría gustado escuchar este mismo discurso o estas mismas ideas, no el 1 de junio, sino que a partir del 12 de marzo. Entonces, ¿qué era lo que muchos ciudadanos, por eso cuando tú mencionabas las expectativas altas, claro, había muchas expectativas, especialmente en estas materias. Y aparece, o sea, el tema de la seguridad no le aparece de la noche a la mañana a José Antonio Kast, al gobierno de José Antonio Kast. Entonces, claro, esto de que viene a aparecer recién en junio, casi 3 meses o 2 meses y algo después de su asunción, eh, se ve un poco una percepción de que no había un plan de seguridad efectivamente armado. Y eso se ratifica con la idea que plantea y con la declaración del ministro Arrau diciendo que se va a continuar con el programa, con el plan de seguridad, porque esto es una política de Estado, la plan de seguridad que tenía el gobierno de Gabriel Boric. Claro, estas bajadas hacia el registro de incivilidades, yo creo que hay unos temas que hay que tratarlos con mayor profundidad. ¿Qué es lo que se va a considerar como incivilidad? Porque además en este registro, en este catastro que se tiene, hay muchas cosas que ya están sancionadas como delito. Y son delitos y tienen una sanción. ¿Vamos a sancionar doble? ¿Vamos a tener una doble sanción? Porque el daño a carabineros, el maltrato a la infraestructura pública, privada, está sancionado. El saqueo está sancionado. Es un delito. Hay otras cosas que son faltas, ¿ya? Y que también están sancionadas con multa. Pero a mí y probablemente todos estamos súper de acuerdo que orinar en la vía pública es una incivilidad, y probablemente estamos súper de acuerdo que rayar también puede ser considerado una incivilidad. Pero cuando entremos en esa discusión, ¿vamos a sancionar 2 veces?
¿Cómo sancionamos a una? Y el mayor problema es que se puede generar un registro, finalmente un sesgo de clase y un registro vinculado a la pobreza. ¿Qué es lo que pasa con una persona? Y yo creo que también varias veces lo hemos escuchado, recordar lo que ocurrió con este grupo de jóvenes. No recuerdo si era cuántos jóvenes eran específicamente, que en una comuna de la región metropolitana, en una comuna de altos ingresos, rompieron un grifo. Probablemente todos estamos de acuerdo que eso es una incivilidad, pero ¿qué beneficio social se le va a quitar a un joven que probablemente sus padres tienen una situación económica para pagarle la educación, si probablemente recibe atención en centros de salud privada y que probablemente va a tener un buen trabajo y por lo tanto no va a requerir beneficios del Estado? Entonces, cuando miramos eso, cuando revisamos este registro de incivilidades, el problema que se puede caer es que se está sancionando y se va a sancionar doblemente a una persona por ser pobre que sencillamente por haber cometido una incivilidad. Se pueden hacer ajustes, claramente. El pago de las multas, por ejemplo, el devolver el contrabajo comunitario, que independientemente de mi nivel socioeconómico, yo lo voy a tener que cumplir. Y ahí hay un tema de discusión que yo creo que en el Congreso se va a dar profundamente, pensando en también esta idea de poder comprender lo que es una incivilidad. Porque ahí también hay otra gran arista, que es lo que me pregunto yo, si el escuchar música en alto volumen se va a convertir en una incivilidad, por ejemplo, porque también depende mucho de quienes legislen y que puede ocurrir que se transforme más bien en un registro de como una especie de policía moral, más que un registro de incivilidades que todos nosotros podemos estar súper de acuerdo que lo son, pero puede ocurrir también que empiecen a surgir cosas que no necesariamente son incivilidades para todos. Claro que sí, obviamente, pero más allá de definir, digamos, cuáles son las incivilidades y qué no, qué pasa a ser una y qué pasa a ser otra, hay algo que tú mencionaste ahí a la pasada y que en otros países da da buen resultado y que acá no se implementa mucho, por lo menos en general la gente no lo sabe, y es el tema de la ayuda comunitaria, el hacer trabajo comunitario en favor de un grupo, no sé, pintar alguna fachada o irse Pintar lo que yo mismo rayé, por no, ejemplo. partiendo por eso, por ejemplo, ¿no? Que fue, tengo entendido, algo que pasó estoy recordando ahora, con la iglesia San Francisco, ¿no? Que cuando la rayaron, los pillaron infraganti en realidad. Claro, Y los hicieron pintarla de nuevo, bien hecho, digamos, con el color que era, y borrar exacto. por qué Pero ¿de aquí no qué? se lleva ¿Ah? eso? ¿Por qué no se lleva a cabo mucho eso, el tema del Porque trabajo? finalmente lo que nos encontramos, primero es porque necesitamos mayor fiscalización. Entonces, por ejemplo, la evasión del transporte público, si yo tuviese mayor fiscalización en la evasión del transporte público, probablemente las tasas de evasión disminuirían. Y que cuando a mí me fiscalicen y me digan, oiga, usted pagó su pasaje, ya sea a través de que chequeen la tarjeta o que chequeen el boleto cortado en las ciudades que todavía se utiliza el boleto, y si yo tengo que pagar ahí la multa inmediatamente, como se hace en muchos países europeos, la, la evasión quizás disminuiría, porque la posibilidad que me fiscalicen es alta. Y también lo mismo, la posibilidad de fiscalizar y generar finalmente detenciones en flagrancia o sumarios o actuar finalmente por flagrancia, porque pillaron a la persona en ese mismo momento, puede ser sencillamente mucho más fácil para poder identificar, y ahí también la tarea del juez. El juez tiene que ser capaz de aplicar sanciones y eso también tiene que ver con las leyes. El aplicar sanciones que sean adecuadas a la acción que se ha cometido. Y en ese sentido, nos encontramos que aunque probablemente en ese caso específico, el juez fue, o la jueza, no sé si habrá sido, quién habrá sido el que emitió el fallo, pero el tribunal finalmente fue lo suficientemente certero en poder decir, ok, usted hizo esto y por lo tanto tiene que pagar limpiando y pintando y haciendo ese trabajo comunitario. Pero depende de muchas cosas, porque aquí los pillaron a los mismos. Claro. Entonces yo tengo, porque en cambio, si a mí me detienen estoy poniendo un ejemplo, me detienen por otra cosa 3 semanas después, probablemente no voy a poder lograr identificar que efectivamente yo realicé esta acción.
por eso también la fiscalización es importante, ¿eh? Y en un gobierno que además hoy día, que también llega con el discurso de vamos a disminuir el tamaño del Estado, en general cuando hablamos de mayor fiscalización es aumentar el tamaño del Estado, ¿ya? La fiscalización apunta a tener más personas, no solamente en terreno, sino más personas que hagan esa pega. Y la fiscalización es súper importante también. Cuando pensamos no solamente en la fiscalización en el transporte público, sino que la fiscalización en los autos mal estacionados, los inspectores municipales, cuando pensamos en los rayados también, sabemos más o menos, o las municipalidades tienen súper claro a qué hora se produce, en qué lugares hay más rayados, o si pensamos en otras acciones que podemos considerar, entre comillas, incivilidades, como por ejemplo el consumo de alcohol en la vía pública, que está también es una falta. Recordemos que no se puede consumir alcohol en la vía pública, pero probablemente no hay tantos fiscalizadores que puedan estar, o inspectores municipales, o pensemos también lo que pasa con el comercio ambulante también. Estamos pensando ahí Servicio Nacional de, o sea, Servicio de Salud, estamos pensando en Servicio de Impuestos Internos, que probablemente son instituciones del gobierno, del Estado, que no tienen tanto funcionario para salir a la calle y decir, ok, vamos a fiscalizar a todas las personas que están vendiendo en la calle, que están vendiendo productos de comida, etcétera. Y si tuviésemos más fiscalizadores, probablemente tendríamos menor incidencia de ese tipo de delitos o de faltas. Oye, claro, oye, en realidad al final terminaríamos llenos de fiscalizadores porque hay tanto que fiscalizar, como dices tú, ¿no? Desde el tema de impuestos internos hasta ver la persona que botó la basura en la calle. No sé, lo estoy obviamente, Claro, es que, y por eso volvemos a esa discusión de, bueno, ¿qué voy a considerar incivilidad? Porque claro, incivilidad y que va a tener que estar, pues todo esto dentro de la lógica de que va a haber un registro, etcétera. claro, Si voy a considerar incivilidad botar un papel en la calle o botar cosas en la calle, claro, voy a tener que tener fiscalizadores a cada rato. Pero claro. sí hay cosas que hoy día probablemente podemos trabajar mejor y hacer más eficiente con inspectores. Por ejemplo, el tema de la evasión del transporte público, que es quizá uno de los grandes dolores de Sí, cabeza en sí. diferentes regiones de nuestro país. Sí, y una gran fuga de recursos, ¿no? Porque Exacto. el Estado tiene que ponerse cada vez con más plata y esto va siendo cada vez más. Sin embargo, en el metro parece ser que ya no es tanto. Sí, lo que pasa es que por lo menos en el Metro de Santiago también se han empezado a implementar otro tipo de controles. Claro. Eh, y también, por ejemplo, Y el hecho bueno, de tener los pórticos. claro, los pórticos, porque finalmente también, si pensamos en, muchos dicen, no, es que en los países europeos esto no pasa. Me gusta mucho rebatir ese argumento. Sí ocurre, lo que pasa es que primero tienen mecanismos de fiscalización más eficientes y lo segundo es que la forma de ingresar al metro es más compleja. No es con el Claro. torniquete tradicional que conocemos nosotros, sino que son Con las literalmente puertas. puertas, Claro. unas puertas que salen un par de segundos que una persona alcanza a pasar y es Claro. muy difícil saltar esa puerta. O sencillamente en otros metros son como una especie de puerta giratoria también, donde solo cabe una persona y de hecho si uno anda con maleta tiene que pedir que lo hagan Que pasar por otro abran. lado para poder ingresar la maleta. Entonces, hay formas para mejorar la fiscalización, disminuir la evasión del Ujú. transporte público, pero claramente que hay otras cosas que va a ser, si es que queremos generar un registro de incivilidades tan amplio, tenemos que pensar cómo vamos a fiscalizar esas incivilidades. O va a venir Claro. solamente una especie de cacería de bruja, no, mire, fíjese que mi vecino Claro. saca la basura a deshora y está cometiendo una incivilidad. Eso también puede ocurrir. Claro, claro, sí, claro, se presta para mucho. Oye, pero a lo mejor estaremos pidiendo demasiado respecto de estos 3 primeros meses, porque hay algunas cosas que dicen que, algunas críticas, por ejemplo, que dice que no se ha avanzado en otras, por ejemplo, en el tema de las pensiones. Bueno, el gobierno dice, oye, hay que solucionar problemas estructurales, se priorizó establecer, primero estabilizar las urgencias. eh, Ahí pasa el tema de, bueno, por un lado el tema de los migrantes, etcétera. Eh, Estaremos pidiendo, exigiendo demasiado porque se prometió demasiado todo muy rápido. A ver, efectivamente tenía altas expectativas este gobierno. O Ujú. sea,
expectativas en distintos ámbitos, no solamente en temas de seguridad, sino que también en generación de empleo, también en crecimiento económico. El gobierno hizo anuncios cuando era candidato, estoy hablando incluso como presidente electo, se hicieron anuncios y eso generó mucha expectativa. Y el gobierno también dijo, nosotros venimos acá a hacer las cosas de forma distinta. Eso es lo que estaba señalando. Eh, Tal vez haciendo una comparación, aunque a mí no me gustan mucho las comparaciones, pecó del mismo error que cometió el gobierno de Gabriel Boric, es decir, nosotros venimos a hacer las cosas distintas, esta especie de superioridad moral. E incluso el presidente Kast lo dijo en su discurso del 1 de junio, dijo, nosotros vamos a hacer las cosas distintas. Pero claro, el problema es que han abierto muchos flancos, en vez de haberse ocupado de una cosa a la vez. Por eso yo también señalaba al principio, estos 3 meses que han sido casi 3 años para algunos analistas, porque han pasado muchísimas cosas, el gobierno sigue abriendo flancos y no los logra cerrar cuando ya abre otro. Estoy pensando no solamente lo que ocurrió con la ministra Trinidad Steiner y con la ministra Sedini, que le costaba mucho armar el relato, y ese era un problema de la Secretaría de Comunicaciones, sino las disputas entre Alvarado y el segundo piso, que es algo que nosotros nunca deberíamos de hablar del segundo piso, que es el grupo de asesores más cercanos al presidente. También pensando en lo del MEPCO, pensando en lo del proyecto de reconstrucción, pensando en toda la discusión asociada al proyecto de reconstrucción, después sin contar con todos los problemas vinculados con la ministra Lincoln Lao, por ejemplo, asociados a la disminución de los recursos en Becas Chile, pensar lo que ha pasado en salud, la disminución de los presupuestos en 80 hospitales a nivel nacional. Hay algunas regiones que tienen disminuciones en todos sus hospitales. Entonces, y como incluso los mismos alcaldes de colores políticos parecidos al gobierno han dicho, ojo, cuidado cómo esto va a afectar a la salud primaria. Entonces nos encontramos con que es el mismo gobierno el que está abriendo muchos flancos. En vez de preocuparse de cosas más bien puntuales, como por ejemplo, no estoy diciendo que hay que poner, utilizando un lenguaje coloquial, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Obviamente que yo puedo caminar y mascar chicle a la vez y puedo hacer muchas cosas. Sin embargo, el gobierno se ha empecinado en abrir mucho flanco y está constantemente tratando de dar explicaciones. Y flancos que no necesariamente eran obligatorios, gratuitos. ¿Ya? Como por ejemplo, si bien el tema del CAE, por ejemplo, que ha reventado los últimos días, y que sí, efectivamente, el gobierno empezó a decir, oye, hay un grupo importante de personas que no ha pagado el CAE, pero yo me puedo ir acercando de distintas maneras, puedo establecer vínculos y, entre comillas, ir diciendo cuáles son las acciones. No es de la noche a la mañana, te embargo lo que aparece en tu cuenta corriente. Y eso es un poco lo que ha ocurrido. El gobierno se saltó varios pasos y abre un flanco gratuito. Todos estamos de acuerdo que las personas que debían el CAE tenían que pagarlo. Yo creo que no hay nadie que pueda decir no, no. Pero yo me voy acercando de forma paulatina a esas personas. Porque además se le abre otro flanco al gobierno cuando sabemos que Tesorería General de la República no cobró o no realizó las acciones, estableció esto, señaló el Tribunal de Rancagua, no estableció los procedimientos adecuados por una deuda de un supermercado por más de 30.000 millones de pesos. Entonces, pero con los estudiantes sí lo puede hacer, o con los ex estudiantes, los jóvenes profesionales sí lo puede hacer, pero con este supermercado no lo hizo. O también se recuerda cuando Servicio de Impuestos Internos le condonó una deuda de $100 millones, o 125 millones de dólares, si es que no me equivoco, a una multitienda, Johnson, en su momento. Claro. Y que era una deuda directa con el Estado de 125 millones de dólares. Con esa empresa sí pudo negociar, con esa empresa le condonó la deuda, pero a el Estado, porque el Servicio de Impuestos Internos es una parte del Estado, pero el estudiante no puede acercarse y finalmente no puede decir, ok, ¿sabe qué? Parece que usted no tiene tanta capacidad de pago, podríamos llegar a una negociación, no me pague todo, págueme esto. Entonces, ahí son a flancos que se abren gratuitamente el gobierno y que le ha costado mucho construir una narrativa. Sin porque embargo, en un principio con el...
¿Sí? Sí, sin embargo, últimamente el mismo presidente ha buscado moderar un poco las expectativas, ¿no? Y ha dicho bueno, que se heredó un periodo complejo y que no se soluciona con varitas mágicas. Viendo que en realidad cuando llegaron recién se enteraron, digamos, de una serie de cosas que habían sucedido y que no habían estado claras para nada. Sí, en temas, específicamente en temas de Hacienda, me imagino. Ujú. Claro, ahí hay todo un tema que está asociado a esta acusación contra el exministro Grau, que igual también tiene sus matices, porque lo que se le está acusando, o que lo que busca la acusación constitucional, es señalar que las proyecciones de endeudamiento fiscal eran incorrectas. E incluso se ha deslizado la posibilidad de que hubiera dolo en estas proyecciones. La mayoría la mayoría, no todos, pero los exministros de Hacienda que han salido a hablar sobre este tema han señalado que no hay dolo, que no, incluso Ignacio Briones, que fue exministro de Hacienda del presidente Sebastián Piñera, salió a decir que son proyecciones y las proyecciones dependen de una serie de variables. Y efectivamente el tema del gasto fiscal es algo que es muy complejo de poder ser tan certero. Entonces aquí también se nos abre otra puerta a futuro. ¿Qué va a pasar con el presidente, perdón, con el ministro Quirós, si es que no cumple con la meta fiscal? También se abre la posibilidad de una acusación constitucional contra él. Y aquí hay todos tenemos claro, y nadie está diciendo que la situación fiscal en nuestro país es la mejor. No es tan mala, a partir de lo que yo he conversado con algunos economistas, de lo que pareciera ser. ¿Por qué? Porque Chile sigue siendo el cuarto país de la OCDE menos endeudado, por ejemplo. Chile tiene todavía una capacidad de endeudamiento importante. Chile tiene un riesgo país que es similar a varios países europeos. O sea, ¿qué quiere decir todos estos elementos? Que si nosotros vamos, y así como lo planteó el ministro Quirós, de pedir un aumento de la deuda en 6.200 millones de dólares, nosotros salimos afuera y nos van a prestar plata. Chile tiene esa capacidad de endeudamiento. Nosotros le debemos de creer a las cifras que se nos entregan a los organismos oficiales. No somos Argentina, por decirlo de alguna forma, y sin desmerecer a nuestros vecinos, las cifras que vienen de ciertas instituciones oficiales no son creíbles. De hecho, en Argentina llegó un minuto en que se dejó de publicar y de informar cuál era el IPC. ¿Por qué? Porque la cifra no era creíble. Nosotros sí tenemos cifras que son creíbles. Y eso es súper importante. Cuando se habla de la deuda fiscal, ese monto, el que presenta el ministro de Hacienda, no es un número que a él se le haya ocurrido solamente. Es un número que pasó por la Dirección de Presupuesto, pasó por la gente que está dentro del Ministerio de Hacienda, que son profesionales técnicos. Claro que la proyección a partir de las variables, y el ex ministro Grau lo ha señalado, la proyección es a partir de las variables que se tenían en ese momento, no se van a cumplir, pero era porque las variables que estaban en ese momento dieron ese valor. Y esto abre efectivamente una situación que ya le fue advertida por el Consejo Fiscal Autónomo al gobierno de Gabriel Boric. Hay que hacer un reajuste fiscal. Y ese reajuste fiscal se tiene que hacer. Y ahí es efectivamente donde el gobierno actual ha tratado de desarrollar ciertas políticas para poder disminuir y contener el gasto fiscal. En ese contexto, uno puede entender los ajustes de cinturón. Sin embargo, hay medidas, por ejemplo, en ese mismo sentido, ya a principio del gobierno, el ministro Quirós dijo, vamos a recortar un 3% en todos los ministerios. Sí. ¿Cuáles eran las variables que indicaban por qué un 3% parejo? ¿Es lo mismo un 3% en cultura que en salud? La ministra Chumalí logró que, por ejemplo, se disminuyera un 2,4% Claro, solamente. claro, ¿Ya? claro. ¿Por qué? Porque en salud
No, no, la salud no puede esperar, porque No, además también el presidente y un señaló tres que por estábamos en emergencia de ciento salud. y un 3% se nota, es muchísimo. Exacto. Desgraciadamente, Leslie, se nos termina el tiempo y tenemos que terminar aquí porque Yo hablo realmente mucho, lo siento. porque se nos acabó el tiempo y teníamos mucho, mucho más que conversar. Pero te damos las gracias por haber estado hoy día y nos juntamos en una próxima oportunidad muy Ningún pronto problema. para continuar con este análisis, ¿te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Nos acompañó hoy día Leslie Briceño. Ella es magíster en ciencia política y gobierno, docente de la Facultad de Gobierno y Derecho de la Universidad del Desarrollo. Conversamos sobre cómo hoy día, ya en estos días, concluyó los primeros 90 días de la administración de José Antonio Kast, 3 meses marcados por un fuerte despliegue en la agenda económica y de inversión, pero también por el desafío inmediato de tramitar reformas profundas en un Congreso atomizado. La luna de miel legislativa llegó a su fin y entramos a la etapa donde las promesas de campaña deben transformarse en políticas públicas sostenibles. La ciudadanía sigue observando con atención. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.